Ahí estamos. Así que bueno, eso. Nada, siéntanse libres cuando digo de interrumpir, no es solo de preguntar, sino también de contar algo, de sumarle, no solo ahí de preguntar. Bueno, les voy a compartir pantalla, porque bueno, hoy principalmente nos vamos a hablar de particularidades de la Secualdea, principalmente. Y en definitiva, una cualdea es una comunidad. Entonces, va a estar mezclado. ¿Sí? Ahora, ¿toda comunidad es una cualdea? No. Ahora, una cualdea es una comunidad y comparte un montón de rasgos. Antes de meternos en esto que se llama ingredientes sistémicos de una comunidad, les voy a mostrar unos ejes que es con lo que vamos a cerrar, pero me interesa que los miren, porque de alguna manera son parte de como una línea clave que va a atravesar todo esto, ¿no? y básicamente es como una dicotomía, es como si fuera una grieta, básicamente que atraviesa a todas estas particularidades de la Secualdea, pero principalmente acá en Argentina. Esto está pensado en términos de lo que sucede en las Secualdeas y en los espacios comunitarios en Argentina. Entonces, estas palabras claves y como esta grieta son, por un lado, a veces sentimos que son los 100 metros llanos, es un maratón de 42 kilómetros, ultra trail que no termina más. Por un lado están los deseos y las necesidades, y por otro lado la realidad y la matemática. ¿Sí? Por otro lado, en esto están los modelos enlatados del primer mundo, y después está la cultura latinoamericana y la idiosincrasia argentina, que también tiene sus particularidades. Después está el grado de dificultad que abordan estas propuestas, y después las habilidades y la experiencia en la organización comunitaria, ¿no? Y hay otra grieta más que la vamos a ver en realidad después cuando avancemos, cuando volvamos a charlar de esto a partir de todo lo que yo les voy a ir contando. Cuando hablamos de los ingredientes sistémicos de una comunidad o de una cualdea, son los elementos que comparte todo el sistema. ¿Sí? Y uno de los elementos son las necesidades. De alguna manera tenemos que pensar en términos de nuestra comunidad, nuestra cualdea. Uno de los elementos sistémicos que tenemos son las necesidades que compartimos, en definitiva. Algunas necesidades serán distintas, pero de algún modo todos compartimos esa necesidad de salir de donde estamos viviendo e irnos a vivir, por lo menos como para poner una generalidad a un entorno natural, en contacto con la naturaleza, viviendo en comunidad. Bueno, eso es una necesidad que compartimos. Después cuando empezamos a detallar podemos ver hasta qué grado, hasta qué punto compartimos o no. Pero una cuestión fundamental en términos de lo que comparte una cualdea y una comunidad son elementos comunes de necesidad que todos tienen los integrantes. El otro elemento sistémico que compartimos es el territorio y el lenguaje, en definitiva. Las dos cosas. El territorio de algún modo también entendido como un lenguaje. Pero lo que va a compartir en este caso nuestra comunidad, bueno, es ese territorio, en este caso de 85 hectáreas. ¿Sí? Esa es otra de las partes. Otra cuestión que comparten las comunidades y las ecualdeas es la economía. ¿Sí? Fundamental y clave, desde el acceso a la tierra, en definitiva, por donde arranca esto, que permite, a partir de un ejercicio comunitario de economía, acceder a un lugar y a un territorio que cada uno de nosotros, por separado, hubiera sido imposible. Es para Reumers, para Tarjeta Naranja, en definitiva, ¿no? Como ejemplo de lo que permite. Ahora, lo que vamos a compartir a partir de ahora es una economía común, con todo lo que esto implica, sin desarrollarlo porque son como muchos ejes. Por otro lado, otro de los elementos es la gobernanza, ¿sí? Que es la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Es otra de las cuestiones comunes que tienen todas las comunidades y todas las ecualdeas. El grado de
de autonomía, de producción de alimentos. Es otro, después veremos hasta dónde llega cada comunidad. Yo la verdad que no conozco ninguna comunidad, después les voy a mostrar algunas, que produzca el 100% de su comida. Las únicas que conozco, que también por ahí vamos a mencionar algunas, son las comunidades de menonitas, ¿sí? Y hasta ahí, y alguna muy retirado. Después está el grado de porcentaje, en definitiva, de la cantidad de alimento que producimos. En general, en nuestras comunidades, en donde vamos a estar flacos en términos de producción, en general son los cereales, ¿sí? Y en climas como los templados, el arroz, por ejemplo. Bueno, no vamos a poder producir arroz en el faro del mundo. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre la comida. Bueno, cada comunidad y cada aldea tiene un porcentaje de producción de alimentos que es importante, porque de alguna manera, por más que sea un pequeño porcentaje, de alguna manera es lo que nos garantiza un pequeño piso de comida. Otro elemento que componen estas particularidades es la diversidad. Esto es simple verlo, más allá de que las imágenes van más hacia la biodiversidad, cuando nos juntamos, o incluso acá, ya mirando las caritas, ya somos de distintos lugares, de distinto género, con miradas distintas. Es parte de lo común de estas comunidades, la diversidad, parte de lo rico. Por otro lado, por lo menos entendido desde los principios de la permacultura, y la diversidad es uno de ellos, ¿sí? De algún modo la diversidad biológica y la diversidad cultural, la diversidad social, es la parte rica que tenemos, que de hecho, yo digo siempre, esto se manifiesta en el fogón, de alguna manera, en la diversidad de comidas que hay cuando nos juntamos, de músicas, cuando se pasa un instrumento, donde nos compartimos todo lo común antes, ahora, en determinadas cuestiones tenemos esa diversidad que en definitiva es la riqueza y lo que hace entretenido, incluso el poder estar. Por otro lado, otra de las cuestiones que comparte una comunidad en general es un marco ético, o espiritual, o espiritual, para ser preciso. En este caso está graficado, pensando más en la lógica clásica de las ecoaldeas, los principios éticos de la permacultura. El cuidado del planeta, el cuidado de las personas y la repartición justa. Y ahora les voy a contar algunos tipos de comunidades. Por ahí tiene fotos de algunos ejemplos de comunidades, pero están agrupados por tipo de comunidades. Nosotros, y las ecoaldeas en definitiva, somos un tipo de comunidad que ahora lo vamos a ver. Pero es importante observar y ver varias de estas comunidades, porque de algún modo, en el trabajo que se viene por delante, bueno, hay que ver qué tipo de ecoaldea, qué tipo de comunidad somos, ¿sí? Denme un segundito que está lo de la sala de espera. Ahí está. Y bueno, ¿para dónde arrancamos? Bueno, las comunidades ancestrales, incluso algunas de las que habitaban el Valle de Calamuchita, donde nosotros estamos, que eran los camiares, o comechingones. Comechingones, a los camiares, esta foto es de otro lado, ahora les cuento, a los camiares, que nosotros le decimos comechingones es se cree que es un modo despectivo, en realidad, de cómo llamaban los anavirones, que eran los pueblos que los hostigaban, no solo los españoles, a los enia camiares, mejor conocidos como comechingones, bueno, les daban de todos lados. De alguna manera, esas son las comunidades ancestrales que vivían en el territorio que nosotros habitamos, y que tienen un montón de prácticas que de algún modo, en algunas cosas de las que después esto lo contaremos porque no tiene que ver con la ecoaldea, sino con la cuestión técnica territorial, algunas tradiciones de las que tenían son las que ya fuimos haciendo, incluso alguna con máquinas, con Jorge, pero de alguna manera son los basamentos. Pero las comunidades tradicionales son las tribus, las aldeas, de los 5 continentes, con distintas particularidades, que son, en definitiva, los modelos que tenemos, de los que queremos imitar y de los que queremos salir también. Esto va a depender, en realidad, de cómo se conforme cada nueva comunidad.
Otro tipo de comunidades son las religiosas y espirituales, que son las más exitosas, por más que yo desde lo personal pueda muchas veces no compartir. Fíjense que cuando les contaba esto en términos de la autonomía de producción de alimentos, mencioné a los menonitas. Justamente, como hay un marco tan preciso, tan dogmático de alguna manera, muchas veces, todo funciona parejito y un relojito. Esas comunidades religiosas espirituales, un ejemplo no tan relojito, interesante para ver, es la serie, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la serie que está en Netflix sobre Osho y la comunidad que armaron en Estados Unidos a fines, en realidad a principios de los 80, para ser preciso, que duró pocos años, pero cuenta un montón de cosas interesantes para reflexionar y pensar en términos de los aspectos de la vida comunitaria y de cómo una comunidad se integra a un territorio. Por otro lado, es una de las comunidades que podemos entender como religiosas o espirituales. Acá Seba pone Wild Wild Country, se llama la serie, que no me salía, gracias. Son varios capítulos, pero la verdad que aunque sea uno o dos, es interesante para mirar y ver. Con esto no digo que sea el lugar a donde ir, estoy completamente en desacuerdo con un montón de cosas, pero sí interesante para reflexionar. Otra comunidad espiritual muy importante dentro del mundillo de las ecoaldeas es Figueira, en el sur de Brasil. Es la comunidad que armó Trigueriño. Por ahí alguno lo escuchó mencionar alguna vez, es un maestro espiritual, y esta comunidad, la verdad que nada, funciona muy bien en muchos aspectos. ¿Sí? Esto en realidad es una visita, un encuentro que en algún momento hicieron a Figueira, pero por ejemplo de Figueira tiene uno de los bancos de semillas más importantes que tenemos en Latinoamérica. La verdad que hay un montón de ejemplos de tecnologías aplicadas, de aspectos de la vida comunitaria. Ahora, es una comunidad espiritual. Tiene un montón de reglas, tiene un montón de maneras en las que se organiza, donde, bueno, también funciona porque, bueno, tiene como ese relojito. Si alguno de todos ustedes en algún momento se va de vacaciones o de viaje a Brasil, es un lugar muy interesante para pasar algunos días. Hay mucho para aprender en Figueira. Comunidades intencionales, que es, de algún modo, nosotros también estamos dentro de esto. Comunidades intencionales. Un ejemplo clásico en la permacultura y en muchas de las comunidades que se armaron a fines de los 60 fueron los kibbutz, ¿sí? Porque eran comunidades agrícolas que arrancaron creándose en el desierto. Entonces hicieron mucho laburo muy interesante para tener en cuenta. Es una de las típicas comunidades intencionales. Acá hay unas fotos que sacamos con Ale, que es con quien hicimos la presentación esta, Ale Bull, de este proyecto, pero hay un montón, ¿sí? Donde hay un montón de cosas muy interesantes para poder laburar. Por otro lado, más todavía estando en Córdoba, porque tenemos algunas particularidades climatológicas y de especies como los prosopis, los algarrobos que compartimos. Esta comunidad intencional es de Farm. Esta es como uno de los clásicos. En algún lugar incluso debe haber algún documental y algo. Yo, si no me acuerdo mal, en el 2014 cumplió 40 años. ¿Sí? Esto fue, o sea, está llegando casi a los 50 años en 2 años más. De Farm, yo tuve la suerte de conocer a Albert Bates ya hace mucho tiempo, que fue uno de los que armó esta comunidad. Esta es una comunidad de las clásicas hippies que se armaron en los 70, que cuando apareció la permacultura en escena, adoptó las estrategias y la permacultura como una herramienta. En esta comunidad se desarrollaron muchas de las cositas que nosotros entendemos a veces por una ecoaldea. Desde cuestiones de aspectos de la vida comunitaria, desde tecnologías apropiadas,
como les contaba también en Figueira, desde semillas, que por ahí en Mallín, Ahogado, y en Bolsón, algunas semillas muy adaptadas a esa zona venían de The Farm, del Rainbow de los 80. Bueno, esta es como una historia muy hippie, no me voy a ir por las ramas, pero es una comunidad intencional y una ecoaldea donde hay muchas cosas para sacar y aprender. La chacra se llamaba. Por otro lado, tienen 40 años, ya 50 en realidad, de experiencia, con los inicios, con las dificultades, con las cosas que le anduvieron bien. Hay un librito que es La evolución de la comunidad, cómo cambiar el mundo, y un montón de publicaciones. Después, esto es algo para seguir googleando. Cada uno de estos ejemplos que yo les cuento hay para chusmear un montonazo. Esta está en Estados Unidos, ¿sí? Esta ecoaldea es Crystal Waters. Es la primera, si no es la primera, es la segunda, pero digamos, es de las primeras ecoaldeas que se armó a partir de la permacultura. ¿Sí? Esta ecoaldea, Crystal Water, está diseñada con los principios de la permacultura. Max Linderher, que es uno de los diseñadores, fue el primer permacultor australiano que vino a dar un curso a la Argentina, y este es un modelito también muy interesante y de alguna manera de los más influyentes dentro de la permacultura. Esto acá dice 30 años, ya tiene seguramente 40, pero como les contaba, es un poquito más joven que The Farm. Hay otra comunidad, antes de meterme en esta, y de Crystal Waters, que es Findhorn, ¿sí? Findhorn. Yo después eso por ahí después se los paso escrito, que después les voy a mostrar otra cosita que tiene que ver con la red global de Cobillas, que tiene sede ahí, pero en Findhorn, en Escocia, es otra de las comunidades del estilo de The Farm, que es una comunidad que estaba y abrazó la permacultura y se volvió un referente en permacultura, de donde salen también un montón de las cosas que charlamos en los cursos y en cada actividad. Son lugares claves, que tienen muchos años de desarrollo, donde fueron pasando un montón de cosas que nos van a pasar a nosotros, ¿sí? Por eso también son importantes estas particularidades. Por otro lado, es muy distinto Crystal Waters en Australia, ¿sí?, que Findhorn en Escocia y que The Farm en Estados Unidos. Respondieron cada una al contexto donde se desarrollaban, y por otro lado al crisol de personas que componían esas comunidades, que por otro lado se fueron modificando con el tiempo. Pero cada una es un ejemplo muy, muy particular y muy distinto entre sí, más allá de que comparten mucho de los principios de funcionamiento. Huehuecoyotl es la del coyote en México hay varias, ¿sí? Y después en Argentina tenemos la primera, que fue la Ecovilla Gaia, en Navarro, ¿sí?, que sigue y que sufrió un montón de modificaciones y que hoy es un proyecto que tiene ninguna persona de las que lo iniciaron. Y de alguna manera hubo un quiebre dentro de eso. Con diferencias, pero hay otro proyecto en Santiago de Chile que se llama Peñalolén, que tiene ya también entre 40 y 50 años, donde hoy, eso que nació, hoy es un barrio, Peñalolén, de las afueras de Santiago de Chile, directamente. Ecovilla Gaia en Navarro no, porque está en el medio del campo, pero de alguna manera, incluso este flyer es de cuando lo empezaron a armar un condominio. Hay 2 o 3 condominios, hoy ya viven un montón de familias. Esto se inició ya hace 30 años. Yo trabajé en la Ecovilla Gaia. Siempre en Argentina es como el ejemplo de lo bueno y de lo malo. Para las dos cosas siempre de alguna manera se lo usa, y va a ser así porque nada, es pionero y fue la primera. Por otro lado, en algún momento vivieron hasta 20 familias, en algún momento vivieron 3, 4 familias, en otro momento 2. Hoy viven
les diría 15 familias más o menos, y hay otras 15, 20 que están construyendo o que van los fines de semana, y va a terminar siendo una ecoaldea de entre 40 y 50, en una superficie mucho menor a la del Faro. 21 hectáreas. Está bien, un territorio muy distinto. Pero por otro lado, bueno, Gaia también, con un montón de particularidades, es como para un día hacer un capítulo sobre Gaia directamente, pero por otro lado muy importante, muy interesante, porque en esa dicotomía que yo les contaba al inicio de los modelos enlatados de otros lugares, bueno, acá una de las cuestiones fue, bueno, cómo adaptar un modelo enlatado hecho para otra idiosincrasia y para otros recursos a la Argentina. Bueno, esto les pasó de todo, ¿sí? O sea, la solución no la tuvieron, no la tienen, no la tiene nadie, pero es un proceso muy interesante de analizar para ver cómo de algún modo adaptar y poner en funcionamiento esos principios para que nos funcionen en nuestros contextos y con la gente que somos, en definitiva, ¿sí? Este lo voy a pasar rápido porque después se los voy a mostrar en extenso. Esta mera, se los menciono como así. Y después hay comunidades experimentales, ¿sí? Que tienen que ver, en estas no les voy a mostrar imágenes, pero que tienen que ver con comunidades de artistas, con comunidades asociadas a determinados cultos, que no tiene más que tanto que ver con la típica comunidad religiosa, sino que están experimentando algo, y son comunidades que a veces se arman y se desarman. Pero también es importante mencionar. ¿Por qué? Porque las ecoaldeas también guardan algo de esto de comunidades experimentales. Cuando vemos comunidades ancestrales, podemos de alguna manera ver que, bueno, enumeramos o podemos listar comunidades que tienen 100, 200, 1000, 2000, 10.000 años. Es un formato que tiene más de 10.000 años. Ahora, en términos de las comunidades religiosas, y bueno, por ahí sucede lo mismo, con un ashram en la India, con una madrasa en Medio Oriente o en Marruecos, o de acuerdo a la cultura, el formato que tenga, un convento, dentro de lo que es la lógica cristiana. Ahora, las ecoaldeas tienen algún rasgo de experimental, ¿sí? Porque de algún modo tienen parte de la estructura, en realidad la no estructura disruptiva de, bueno, de buscar otra manera de hacer las cosas en términos de cómo hoy el paradigma civilizatorio trabaja. Esa que les iba a mostrar se las muestro directamente de internet, porque la verdad que puse esa fotito, pero la verdad que la página está tan buena que es mejor propaganda mostrárselas así. Por otro lado, Tamera está en el borde, es como la más cheta a conocer en el planeta hoy, si tuviéramos que hacer como el viaje de hippie con Oz, de permacultura y ecoaldeas, vamos a Portugal a Tamera, ¿no? Por otro lado, tiene rasgos experimentales, ¿sí? Más allá de que es un centro de investigación y educación a la paz, bueno, laburó como diseñador acá Sepp Holzer, ¿sí? Es un proyecto grande, con mucha guita de inversión y con un plan de negocios, en definitiva, en términos de recuperar la inversión, que está más ligado a la lógica del primer mundo que a las cosas que en general abordamos nosotros. Ahora, esto después es interesante para mirarlo, porque bueno, tienen armada la comunicación muy prolija. Ahora, ¿por qué se las muestro también como experimental? Porque parte de lo que trabajan es la construcción comunitaria, los niños, los jóvenes, la espiritualidad, el arte, la sanación y también la curación de amor. Es una ecoaldea donde se practica el amor libre. En The Farm, cuando iniciaron, por ejemplo, era amor libre, pero una comunidad hippie. Después en algún momento tiraron el freno de mano, el cambio, y le pusieron una piedra adelante de la rueda. Bueno, Tamera, dentro de todo lo que trabaja, experimenta y cultiva de alguna manera, también está esto. ¿Sí? Yo después algunos de estos links se los voy pasando. Y como para mostrar otro ejemplo latinoamericano que después sirva el ver una página, está la Aldea Feliz, ¿sí? Que son parte de la red de ecoaldeas en América, que se llama CASA, en América, que le pusieron otro
otro nombre. Esto es Aldea Feliz Colombia. ¿Sí? Yo después le voy a pasar los links de esto. ¿Sí? Ahora, esto es interesante para ver algunas cosas, por otro lado tiene otra escala muy distinta a la que tiene el Faro. ¿Sí? Les voy a mostrar 2 o 3 cositas. En realidad son 3,5 hectáreas. ¿Sí? Piensen que es un tipo menos del 5% de lo que es el Faro. Son menos personas. Pero tiene cosas muy interesantes en términos de poder observar ahí un proceso que están dando y se dedica, por ejemplo, a, de alguna manera, comunicar y a colaborar dentro de los procesos. ¿Sí? Dentro ahí del quiénes somos, yo había entrado en otro lado. Carlos Rojas, ¿sí? Que es el representante de Aldea Feliz, es uno de los que hoy, a partir de Aldea Feliz, es uno de los facilitadores en términos de las ecoaldeas. Dentro de los integrantes se los muestro porque conceptualmente tienen una cosa muy interesante. Estos son los que consideran miembros activos asociados. ¿Sí? Por otro lado, tiene cofundadores que no están asociados. Tienen palomas co-creadoras, que son personas que fueron miembros activos, y que por ahí ya no están más en el proceso, fíjense. Gente que pasó en diferentes épocas. Claramente arrancaron en el 2006 con Aldea Feliz en Colombia. Después tienen a los residentes y aspirantes que no están asociados a todo el proceso, sino que son residentes pero no se involucran en todos los aspectos. Por otro lado tienen cóndores de Aldea Feliz, ¿sí? Que no sé a qué se refieren, pero es una categoría que armaron ellos. Los niños que vivieron en la Aldea Feliz, niños que están conectados espiritualmente en el territorio, personas que han partido, colibríes de la Aldea Feliz, que son donantes de conocimiento, nombrados la comunidad como miembros honorarios. Tienen donantes destacados, personas que apoyaron el nacimiento de Aldea Feliz, personas que aportaron aporte logístico, pasantes, voluntarios legendarios, estudiantes que hicieron investigaciones, etc. Esto se los cuento porque, más allá del detalle, se los muestro porque de alguna manera grafica todos los integrantes para esta gente que implica la ecoaldea. No solamente la Aldea Feliz son la gente que la vive, sino todo un montón de gente que pasa. Y es otra de las particularidades que tiene la ecoaldea, donde en realidad en un proyecto donde van a vivir entre 40 y 50 familias, a un promedio de 4 personas, que puedan ser 200 en total, bueno, por una ecoaldea en 10 años o en 20 años, en realidad pasan decenas y cientos de personas. Digo esto más allá de los que van a conocer eventualmente, en procesos productivos, constructivos, educativos, en apoyo, en logística. Y bueno, y la verdad que nada, el ser consciente de eso y el ver cómo eso evoluciona, cómo se da, cómo se desarrolla, es parte de las características de las ecoaldeas y es parte de lo que buscamos en términos de pensar en todo lo que se intenciona, y de lo que uno de alguna manera le pone con su trabajo a la construcción de un proceso como una ecoaldea. Por otro lado, está esto, que me genera como contradicciones, ¿sí? Y acá les voy a contar qué es esto primero. Esto es la red global de Ecovillas. Agrupa, de alguna manera, subredes de los 5 continentes, y bueno, y generan actividades, agrupan, tiene muy buena documentación, dentro de recursos van a poder encontrar bastante material sobre ecoaldeas, hay librerías, la verdad que hay un montón de material, es muy difícil muchas veces poder procesar todo el material que hay acá. Por otro lado,
así como los pongo como un punto de referencia y algo muy importante en términos de como una fuente de contenido, de respuestas y de cosas, bueno, la verdad que muchas veces estas redes, esto les digo porque en algún momento se va a cruzar en el camino. Estas redes son importantes, pero están compuestas de alguna manera por un montón de procesos experimentales. Y sucede muchas veces que cuando nos ligamos a estas redes, en realidad en el proceso y en la etapa que estamos en este caso del Faro, en una construcción de la ecoaldea, esto nos saca muchas veces tiempo. Nos vincula con otras ecoaldeas, con otros proyectos hermanos, nos da inspiración, la verdad que hay una retroalimentación. Ahora, muchas veces nos pone y nos saca mucho tiempo el pertenecer a redes como esta, donde por otro lado, bueno, hay como todo un paquete de cosas que implica el pertenecer, que dan vuelta y van y vienen en términos de esa retroalimentación, pero que hay que ser muy astutos en cuando uno elige pertenecer a esto, ¿sí? Cuando es estratégicamente correcto participar y ser parte de una red global. Acá en Argentina, la representación de esta red global de ecoaldeas es CASA, ¿sí? Está CASA Argentina, y CASA es el Consejo de las Américas Sustentables, una cosa así. Que a mí no me cierra mucho. Con esto los invito igual a que participen, a que investiguen, esto depende de cada uno, que de alguna manera hace de vez en cuando encuentros y algunas cositas, donde, bueno, por ahí es interesante de vez en cuando que alguno vaya. Ahora, lo que sucede muchas veces en este tipo de proyectos, como la Red Global de Covilla o en Casa, es que asisten los que tienen ganas de armar una ecoaldea, no los que la habitan, ¿sí? Entonces, en realidad, esa transferencia de saberes a partir de juntarse y de reunirse es una transferencia y un intercambio de deseos, de necesidades, y no de herramientas y saberes que son las que muchas veces después nos destraban en los procesos, ¿no? Hay que estar atento porque a veces por ahí hacen un encuentro y van participantes que hacen que sume. Y de hecho, ¿por qué les cuento esto? Porque, bueno, en realidad, cuando la ecoaldea Faro del Mundo o cualquier ecoaldea empieza a caminar, bueno, en algún momento te empiezan a invitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que necesitan es gente que esté en el proceso o que haya hecho la experiencia para que en realidad pueda transferir esos conocimientos. Cosa que me parece fundamental y loable. Ahora, hay que ser muy estratégico en eso porque en realidad primero hay que construir la nuestra. ¿Sí? Y bueno, y como les contaba, esto es como una instancia que va construyéndose con el tiempo. Y me voy a ir a esta imagen, ¿sí? A la de los 100 metros llanos y el maratón ultra trail. Les voy a dejar de compartir pantalla porque es un grafiquito y prefiero verles las caras. Hola a los que no saludé, ahora que les veo las caras, ¿cómo están? Hola Cari, hola Daniel, hola Hola. hola Roma, Luisa, hola Lucho, Gaby. querido, ¿cómo andás, Lucho? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, acá andamos, todo tranquilo. Qué bueno. Bueno, este que es para correr ultra trail y esas cosas, justo da el pie, ¿no? Y es una cuestión muy importante dentro de los procesos comunitarios que tenemos que abordar, todo el tiempo no perder de vista de alguna manera cómo se aborda una maratón. ¿Sí? El ultra trail yo lo puse ahí también porque, bueno, es más un ultra trail que una maratón, pero para no asustar, pensémoslo como maratón. A veces en estos procesos se abordan como los 100 metros llanos. ¿Sí? Es como, tengo que correr lo más rápido posible para llegar a la meta. Y esto es una carrera de resistencia. Cada uno de ustedes, de algún modo, está proyectando una casa, una vida, más allá de cuándo sea de abordaje, cómo vengan en el proceso cada uno. Acá nadie está haciendo esto para en 2 o 3 años escaparse. Hola, Noa.
Y la verdad que hay que tomárselo de ese modo. Si yo salgo en este proceso, y acá hablo de la comunidad, esto vale también para el proceso de cada uno, ¿sí? Pero yo estoy hablando en este caso del faro, del faro, o de una ecoaldea o de una comunidad en formación, pero la verdad que es el mismo principio para uno en términos del proceso familiar, personal, a la hora de abordar el terreno, de abordar la casa, el proyecto. Esto es algo que por mucho tiempo, vamos a decirle así. Bueno, en el proceso comunitario lo mismo. Entonces, de alguna manera no tenemos que salir corriendo como si fueran los 100 metros llanos, sino más como una maratón, sabiendo de que vamos a necesitar regular la energía y el agua para poder llegar a los 42 kilómetros, para poder llegar a la meta. Y por otro lado, donde el proceso sea feliz, sea disfrutable. Además de llegar a la meta, el poder hacer todo ese recorrido, claramente que va a haber momentos de mayor cansancio, lo llevo como a la maratón, de mayor cansancio, donde las rodillas decís no puedo más, pero bueno, tiene que haber momentos inspiracionales y de regulación de energía que hagan que de golpe das la vuelta, ves determinado lugar y te olvidaste de las rodillas y seguís corriendo, de algún modo. En el proceso comunitario, acá tiene que suceder lo mismo. Hay cosas que de alguna manera van a tener distintos grados de urgencia en términos de la resolución y el tomar decisiones, pero por otro lado, acá vamos a tener decisiones y resoluciones que vamos a tener que tomar de acá hasta que no estemos más, ¿sí? Entonces va a haber que ir regulando todo eso, y va a haber que hacerlo de manera consciente, porque lo que nos pasa a todos cuando estamos en grupo y en comunidad es que empieza como yo lo llamo el comportamiento de manada. Nos dejamos ir, en definitiva. Eso pasa. Cuando somos 2, 3, hay un estilo y un tipo de conversación. A medida que nos vamos agrandando en cantidad, todos nos comportamos de otro modo. Y nos dejamos fluir, porque está bien. De eso, de hecho, se trata la construcción colectiva. De alguna manera, el ir potenciándonos e ir retroalimentándonos, construyendo algo que solo o solas o solos no lo hubiéramos logrado hacer. Ahora, bueno, eso tiene que ser un proceso consciente, porque por otro lado vamos a tener dentro de ese proceso comunitario esto que hablábamos antes, los procesos familiares y personales de cada uno jugando en diferentes carriles y en diferentes momentos de la vida. Esto no estoy hablando de cuestiones etarias, sino de momentos que tienen que ver en términos de desarrollo personal, en términos de lo que es el desarrollo del trabajo que cada uno tiene, en términos del desarrollo familiar, y de que vivimos en la Argentina, y en Latinoamérica, que no es un tema menor. Entonces, bueno, a veces en esos procesos comunitarios va a haber momentos donde vamos a tener un mayor grado de alineación y las cosas van a fluir de mejor manera, como cuando estamos en la carrera y sentimos que nada, que podemos, y va a haber momentos donde por los procesos personales y familiares vamos a tener menos cohesión, vamos a compartir cosas distintas, ¿sí? Porque, y bueno, porque por ahí yo este mes, no sé, a mí me pasó en mayo, junio, con quilombos de laburo en el local, bueno, y donde, bueno, si hubiera estado enarbolado en un proceso comunitario, y le podría haber dado muy poca bola, ¿sí? O sea, pasó la tormenta, bueno, me puedo reincorporar a parte de esos procesos comunitarios, bueno, eso nos va a acompañar. Y en realidad, cuantos más somos, esas variables están más presentes. Cuando somos 4, eso puede ser eventual que suceda, ¿sí? Ahora, cuando somos 40, y siempre va a haber 1, 2, 3. ¿Divertiste? Una vez que estás ahí, ¿no? Ya entras a saltar como un monito. Además tengo Como dijo Dani, cuando estamos en el proceso comunitario, esto del compartimentamiento de manada, empezamos a saltar como monitos. Entonces, vamos a necesitar, por un lado, traer las cosas a conciencia y capacitarnos en eso. Les voy a volver a compartir, porque aprovecho para hilar otra de las plaquitas esas, ¿sí? Que tiene que ver con el grado de dificultad y las habilidades y la experiencia en la organización comunitaria, ¿sí?
para correr una carrera de 42 kilómetros, de algún modo nos tenemos que preparar. Y para este proceso comunitario de construcción es lo mismo. Más allá de que nosotros utilicemos facilitadores externos, como en este caso yo, nosotros tenemos que capacitarnos e ir generando esas habilidades. Cuando digo capacitarnos, la verdad que esto del curso de Equaldea, curso de capacitación comunitaria, es un guitarrazo atómico. Ya están prevenidos, esto está grabado, uno puede dar aspectos de eso, pero la verdad que es muy difícil, porque, como les contaba, hay muchas particularidades. Entonces, en realidad, ¿cómo se aprende esto? Jugando, ¿sí? Practicando, yendo a ver otras comunidades, investigando en internet con algunas de las cosas que les mostré, cómo se organizan, cómo juegan a esto. Y en realidad, sin casarse con nadie y tomando los elementos que vemos que pueden funcionar en nuestra ecualdea, en nuestra comunidad. Tomando distintos elementos para poder ponerlos en práctica. Y empezar a jugar, con cositas sencillas. Hay que empezar de a poquito a jugar el juego, en definitiva, de la comunidad con cosas sencillas, no con las cosas críticas y claves. ¿Por qué? Porque como nos falta experiencia y nos falta gimnasia en esto, y lo más posible es que nos trabemos. Entonces, o con un facilitador externo, o con un facilitador externo y experiencia, ¿sí? Y trabajo personal. Son las dos opciones siempre. En esto hay que ser clave. ¿Por qué? Porque yo la verdad que la mayoría no quiero decir todas por si alguna no está chequeada, pero la verdad que esas experiencias que les conté, en todas le dan mucha bola al trabajo comunitario, y por un lado, en algún momento tuvieron facilitadores externos y después tuvieron facilitadores propios, y también enseñan un poco de cómo facilitar parte de todos estos procesos comunitarios, porque es como parte del desarrollo clave para que esto funcione. Para que una ecualdea funcione, antes les decíamos, el punto flojo de las ecualdeas es el factor humano. ¿Sí? Hoy podemos hablar de lo vincular, lo social, los procesos comunitarios, pero de algún modo las cuestiones técnicas territoriales se resuelven. ¿Sí? Incluso hoy, gracias a determinadas cuestiones, es mucho más fácil ahora que cuando arrancaron estas comunidades que les mostré, o que cuando arrancaron mis maestros, o incluso que cuando arranqué yo, con la cantidad de tecnología, dispositivos y herramientas que nos permiten hacer como más eficientes los procesos. Entonces, en definitiva, para la energía, para la casa, para la comida, para poder definir un montón de cosas, están las herramientas y son más fáciles de usar, incluso. Las herramientas sociales, lo que en muchos lugares llama la permacultura social, es la construcción comunitaria, en definitiva, es el proceso más dinámico y complejo, porque es constante, es lo más parecido al mantenimiento de las áreas de reserva, donde en realidad es para siempre. Un área de reserva que yo dejo, el cuidado, el mantenimiento y la evolución de eso es constante. Y en el proceso comunitario lo mismo. Podemos sentir que nuestra casa, que la energía también tienen proceso de evolución constante, pero son mucho menos dinámicos que lo que vamos a construir entre 45 familias. Entonces, ese desafío realmente requiere que le pongamos un poquito de foco a eso, y que siempre tratemos de hacerlo de manera consciente, no intempestiva, en términos de decisiones espontáneas. Y empezar con cositas sencillas. No llevar esto a empezar a practicar alguna de estas cuestiones con elementos que puedan ser críticos o claves de decidir, sino empezar a jugar y a practicar en esto de a poquito. Una cuestión que les mencionaba, es esto de las particularidades que tenemos en Latinoamérica y las particularidades que tenemos en Argentina, donde a veces estos modelos funcionan, como les contaba, mucho en lo técnico territorial. Después hay cosas donde nosotros la verdad que somos bastante distintos.
Con esto no estoy diciendo más o menos organizados. Yo creo que somos distintos. Para algunas cosas son más organizados en el norte global, y en otras somos más organizados y eficientes acá. De hecho, en muchas de las comunidades que muchas veces vemos que son como más organizadas en el norte, esto por relato directo de gente que pasó por esos procesos, ¿no? Pero que por otro lado es latinoamericana, porque un norteamericano que te cuenta un proceso de Sirius, por ejemplo, que es una comunidad en Massachusetts muy interesante, Sirius como la estrella, va a contar una cosa. Un visitante o alguien que participó que es latinoamericano te va a contar otra cosa. Esto no lo digo como crítica a Sirius, por favor, ¿no? Que se me entienda bien. Ahora, está dentro de ese contexto, donde hay una idiosincrasia y una manera en lo vincular que es mucho más escueta, ¿sí? Que es mucho más seca, diríamos acá. Yo digo escueta, más breve, que no es lo mismo que seco. Seco es como un adjetivo, una percepción más nuestra. Son maneras distintas, pero donde nosotros nos vinculamos de otra manera. Y eso, en definitiva, trabaja distinto sobre las relaciones y sobre los procesos comunitarios. Piensen que muchas de estas ecualdeas que a veces tomamos de referencia, la gente necesita una actividad para tocarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se dan un beso, porque no se dan un abrazo, tienen otros patrones de comportamiento, que algunos son de los que a nosotros nos gustan. Ahora, a veces, para tomar decisiones, para determinadas cuestiones, nuestra manera de vincularnos y de generar procesos a veces la complica, porque nosotros le ponemos mucha carga emocional a cada una de nuestras acciones. Yo, más allá del diferente grado de conocimiento que tengo de cada uno de ustedes, y los matices que pueda haber, todos los que estamos en este salón le ponemos una carga emocional a nuestros procesos, ¿sí? Y en mayor o menor medida. Bueno, eso tenemos que ser conscientes, porque después cuando estamos en procesos comunitarios y de formación y de toma de decisiones, a veces nos olvidamos que dentro de lo que yo estoy planteando hay un peso emocional, ¿sí? Lo planteamos muchas veces como si fueran cuestiones objetivas, de algún modo, sin el peso de lo emocional. Entonces, bueno, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta y que nos diferencian a la hora de copiar modelitos de otros lugares. Lo mismo con amigos brasileros que han estado en Tamera, donde el pasar de Portugal a Brasil es otra película. ¿Sí? Lo viven de otro modo. De hecho, es el chiste para los brasileros lo del amor libre, ¿no? En cualquier comunidad brasilera, hoy en el siglo XXI, del amor libre están de vuelta hace 40 años, donde ya están trabajando y experimentando con otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, nosotros, en nuestros procesos comunitarios, siempre vamos a volcar parte de nuestra característica y de nuestra idiosincrasia, y la tenemos que tener en cuenta. Tiene que ser parte de ese proceso de diseño clave. El amor siempre es libre, Luisa, sí, tenés razón. Habría que ponerle otro título a esos procesos, en definitiva. Pero bueno, esto es una cuestión clave y fundamental, ¿sí? Por un lado, como les contaba, desde las cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia y los patrones de comportamiento, y después por otro montón de particularidades, porque eso que nosotros llamamos patrones culturales o comportamiento o idiosincrasia, y lo vemos en definitiva reflejado dentro de un proceso comunitario, en realidad es un proceso como país y como región. Esa cultura, esa idiosincrasia en realidad repercute en nuestra Argentina, vamos a ponerle. Y eso hace que nuestros procesos productivos tengan determinadas características, la economía y el comercio se maneje con determinadas características, donde no funciona como en otros lados, ni siquiera como de acá enfrente, en la misma región, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos que tener claro. Si hiciéramos como un análisis de la evolución de la economía, desde el día que se armó el faro hasta ahora, y mirás las curvas, los gráficos, no la podés, es de película.
¿sí? Realmente es un electrocardiograma. Ahora, eso nos va a acompañar. No es que el año que viene, el 2024, el 2025, tú vamos a entrar en un país y en una región que va a tener una proyección de estabilidad. Es parte de lo que nos acompaña, acá, desde el más chico hasta el más grande de los que estamos participando de esta clase, de esta charla. Bueno, es lo que sucede en la región. Bueno, todas esa suma de características las tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Cuando nosotros hagamos la planificación en términos de las acciones, los compromisos, las tomas de decisiones y un montón de cuestiones que tienen que ver con la comunidad, nosotros eso lo tenemos que tener pensado. ¿Sí? No podemos decir, bueno, pero ¿qué querés? Si la Argentina es así. Pero bueno, esta es la dificultad de construir comunitariamente. Bueno, ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, hay que pensar y construir entre todos estrategias sabiendo cómo es el territorio. Del mismo modo, así que como sabemos que el faro en todos los terrenos tiene pendientes, caídas, y no es un valle, no es una pampa lineal como puede ser el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, bueno, nuestro contexto en términos de cómo tenemos que trabajar la comunidad se parece más al territorio del faro que a la llanura pampeana. Por otro lado, esto se los cuento no es para asustarlo, a mí es lo que me gusta, de algún modo, de todo eso. Muchos de los que están acá también son medio buscadores, si no se hubieran quedado en sus casas, claramente. Y es como parte del desafío, el poder de algún modo construir las cosas desde otra manera. Y otro puntito, antes de hacer un pequeño break y abrir un poco la palabra, tiene que ver con esto que yo le llamé, se los voy a compartir para que en realidad lo puedan ver, esto de deseos, necesidades versus la realidad y la matemática. ¿Sí? Cada familia o sea, esto es como si pudiéramos hacer un micro de cada persona, cada familia, la comunidad, la bioregión, el país. Pero nos vamos a quedar en cada persona, cada familia y en definitiva la comunidad. Vamos a tener deseos y necesidades distintas, ¿sí? Comunes, como todas las comunidades, eso que contábamos al principio. Vamos a tener un montón de elementos sistémicos, ingredientes sistémicos que compartimos todos. Pero va a haber cosas donde, en términos de deseos y necesidades, cada persona que compone cada familia comparte algunos deseos y algunas necesidades, ¿sí? Y eso hace la construcción familiar, que es la primera comunidad que tenemos, en definitiva, dentro de esta construcción comunitaria. Y lo mismo va a trascender hacia la comunidad. Y ahí es donde yo pongo el versus, la realidad y la matemática. En general, en los procesos comunitarios y de coaldeas, siempre buscamos poder atender todo de manera personalizada y de poder hacer todo lo que no hace la ciudad. Ahora, cuando lo bajamos a matemática, vemos esa dificultad. Y por eso lo menciono, porque es algo sobre lo que hay que trabajar para encontrarle la vuelta. Donde en un proceso comunitario, con la escala del Faro del Mundo, constituido en algún momento por 200 personas, dícese 45 familias, más la gente gente que va y viene laburando, más las comunidades, bueno, es una sumatoria compleja para poder atender todo de manera personalizada. ¿Sí? Más allá de los deseos y las necesidades. Nos va a pasar que en algún momento vamos a tener que priorizar deseos y necesidades de personas y de parte de la comunidad, y va a haber momentos donde vamos a tener que jugar con eso, y nos va a generar tensiones, ¿sí? Porque es clave eso, porque por otro lado, cuando yo les digo 200 personas, vamos a tener muchas veces
un montón de dificultades, y va a haber por ahí un momento donde va a haber 40 personas con dificultades. Ahora, para poder atender personalmente las dificultades de 40 personas, matemáticamente en tiempo, es complejo. Entonces, realmente lo vamos a tener que pensar. Por otro lado, esto yo no se los cuento como, qué cagada. No, al revés. Es la posibilidad en realidad de poder encontrar una manera de habitar un territorio de una manera más humana, personalizada, natural. Ahora, yo estoy resaltando las dificultades con las que tenemos que abordar, porque de algún modo parte de mi misión es evitar eso que decía Dani, de que saltemos como monitos. ¿Por qué? Porque de algún modo lo que nos sucede en la emoción que nos va a pasar y nos va a seguir pasando. Ahora, yo después cuando nos juntamos presencialmente a alguna actividad, como el modo Lucho Pinchaglobo me lo guardo, porque necesitamos generar esas instancias celebrativas y de disfrute. Pero cuando hacemos un programa de formación comunitaria, nada, yo soy que, bueno, los monitos no saltemos, porque en realidad nos pasa eso, y a mí, si no lo llevo a conciencia, estoy en mi casa en un Zoom, salto como monito en la fiesta. ¿Por qué? Porque de algún modo es parte de lo que nos sucede cuando nos encontramos de a muchos. Ahora, estos elementos y estos desafíos, de alguna manera, son cosas que vamos a tener que necesitar trabajar y tener en cuenta. Y de a poquito ir pensándolo. Vuelvo a repetir, esto no es la carrera de los 100 metros, no es que hoy a las 8 cuando terminamos ya hay que ver cómo armamos todo el detalle. No, sino que es empezar a pensar en esto, empezar a buscar ejemplos, el no apurarnos, ¿sí? Para que esto funcione bien. En la parte del segundo bloque me voy a ir a la partecita que no les mostré, que es como la grieta más importante y donde para mí ahí hay mucho trabajo para hacer, y que es otro de los motivos por los cuales no nos tenemos que apurar también. Así que en realidad lo que les propongo es, así yo me hago un té, hacemos un break de 5 minutos para tomar algo, el que quiere ir al baño y eso. Yo dejo el salón abierto, lo que hago es poner pausa y apagar el volumen, y son 19:06 y 11 nos encontramos de vuelta. Bueno, y una cosa que no está en esto, pero que es fundamental, que no está en las presentaciones ni nada, pero se dio ahí en el break, es que la verdad que una de las ayudas fundamentales para la construcción de la comunidad son los chicos, ¿sí? Que arman comunidad al instante, ¿sí? Uno anda dando vueltas, todo el tiempo, un palo, pibes hacen pluk y conectan, ¿sí? Automáticamente. Bueno, ahí hay un patrón a identificar y ver y jugar por ahí, ¿sí? Hay cosas donde los chicos no nos pueden enseñar realmente y necesitan que los grandes de alguna manera les enseñen. En términos de construcción de lazos y construcción de comunidad, esa es la parte donde nosotros podemos aprender muchas veces de los chicos, que es como en 5 minutos, ¿sí? Y bueno, y es parte clave de todos estos procesos de cualdeas y de comunidades, o sea, donde no se atiende el tema de infancias, de niños, de niñas, la cosa no puede funcar. O sea, de hecho, en cualquiera de esos procesos, no voy a mencionar a ninguno, pero en cualquiera de esos procesos donde no se cuida eso, se cae. Fidel. La inocencia que abre todo. ¿Me abriste el micrófono? Sí, te estamos escuchando. Y la simplicidad de las cosas que ellos hacen simple lo que el hombre, el mayor o cualquiera, hace complejo. Lo ven todo tan claro que enseguida se abre, así. Completamente, Fidel. Sí, y ese es uno de los patrones a seguir, digamos, ¿no? Aportándole por ahí la experiencia que puede tener alguien grande, pero el patrón lo marcan ahí, como decía Fidel ahí, en los chicos. Yo, antes de meterme en lo que iba a charlar ahora, Luisa hizo una preguntita que podemos usar ahí como disparador para charlar. Se me ocurren cosas, pero no lo quiero meter en bretes. Luisa, voy a leer la pregunta de Luisa,
que hace, me pone, Lucho, como hiciste hincapié en empezar a practicar comunidad en las cosas chiquitas y no en las críticas, en tu opinión, experiencia, ¿qué situación sería buena para empezar en el Faro a trabajar en comunidad? Que entra en esa categoría de chico y que sería grande, crítico, para poder ir intencionando a futuro. Que está buenísima la pregunta, Luisa. En general, yo siempre como lo que recomiendo para estas situaciones es empezar a planificar de manera organizada un evento, siempre, ¿sí? En donde elegir la fecha del evento, por ahí ya medio el de la plantación ya hay como bastante armado, por lo menos en la idea, porque después el detalle de que compra la comida de alguna manera es más fácil de resolver. Lo difícil a veces es ponerse de acuerdo en lo primero que conté, la fecha. Es un desafío para un grupo, para una organización, y más para una ecualdea con todas las particularidades que hablamos, fijar una fecha. Porque siempre hay alguien que no puede. Entonces es difícil la decisión. Cuando todos podemos, todo fluye. Cuando hay algunos o una sola persona que no puede, ya se nos complica la decisión. Entonces, un buen ejercicio como para empezar a organizarse en términos de toma de decisiones es organizar un evento, donde hay que definir la fecha, el eje temático, si es 1 o 2 días, si es solo fiesta, si es una charla con una fiesta o con música, o hacemos excursiones. Hay que de alguna manera pensar un programa, hay que pensar la logística, y de alguna manera empieza a generar la gimnasia con algo que por otro lado es celebrativo. Y ahí voy como a la segunda parte de la respuesta. Yo creo que más que grande o chico, a lo que yo me quería referir, Luisa, por eso está buena la pregunta, porque ayuda a clarificar lo que yo les quería transmitir, tiene más que ver con crítico, o con tenso y no tenso, que con chico grande. Porque a veces por ahí puede ser grande, pero no genera tensiones, y es más fácil, ¿sí? Entonces, ahora, el definir algo a lo que cada uno de nosotros le pone mucha presión, como por ejemplo, si tuviéramos que definir en 20 días, o el mes que viene, o en 60 días, el reglamento de convivencia, bueno, eso tiene un montón de presión, no se puede arrancar por ahí. Porque, ¿qué no? Vamos a chocar, es así, porque de algún modo es el punto más candente y tensionante a definir por una comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otra instancia y que sea justamente en donde todos tenemos ganas de ser parte y donde todos tenemos ganas de aportar. Entonces, en realidad, nos sacamos algunos de los patrones que nos puedan complicar y lo ponemos en acción en algo que nos sea más fácil, que esté liberado de esa tensión y que lo podamos lograr, y necesitamos no que el resultado sea bueno del evento, sino justamente que todo el proceso sea bueno. Después por ahí llueve y se suspende. Ahora, en términos de la formación comunitaria, si todo ese proceso salió bien y después no se hizo ese fin de semana y se suspendió y por ahí no sabemos todavía cuándo se hace, en términos de esa gimnasia que les propongo, da igual. O sea, da lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que buscamos es empezar a ejercitar todo ese tipo de cosas. Yo, esto que les cuento es siempre no solo para ecualdeas, para barrios, comunidades, organizaciones que a veces tienen dificultades para definir cuestiones que tienen más que ver a veces con lo laboral, y lo veo mucho en este tipo de organizaciones más cooperativas y comunitarias, donde les doy un ejemplo, la Casona Humahuaca, por ahí para algunas cosas les cuesta un montón ponerse de acuerdo. Ahora, tienen que hacer un festival, son una luz. ¿Sí? De verdad, o sea, son unos cracks. Y tienen una reunión para organizar el festival, y en 2 reuniones organizaron todo. Tienen que definir si cambian los del bar, el menú de la comida, pueden estar cantidad de tiempo. Entonces el evento ayuda, y por otro lado, bueno, yo les propongo esto, después hay que charlarlo entre todos y ver cuál puede ser una acción. Esto es con tiempo, es sin ningún apuro, claramente, porque por otro lado, cuanto más participen del ejercicio, en realidad más sirve para la comunidad. Esto es un ejercicio comunitario, en definitiva. Si somos 4,
es para nosotros 4, no es, o sea, no nos sirve como ejercicio comunitario. Por eso digo, hay que pensarlo y plantearlo y trabajarlo de algún modo con tiempo. Y ahora voy a mostrarles como la clave máxima de los conflictos en todos estos lugares. Que acá lo podemos dividir en otro cuadrante más. Les voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar. Esto me acompaña a mí desde que arranqué con esto, les juro. No importa qué provincia sea, qué lugar sea, están los que viven en el lugar y los que no viven ahí. ¿Sí? Y nosotros incluso podríamos poner otros 2 cuadrantes más, ¿sí? Que en realidad, en vez de los que viven ahí y los que no viven ahí, sea los que ya están y los que están por venir. Porque nosotros no somos todos. ¿Sí? Ahora voy a volver a esto porque es lindo a veces también tener la imagen. Nos faltan familias todavía. ¿Sí? Entonces hay algunas cosas para definir y decidir que, bueno, es como estamos pidiendo la comida antes que lleguen todos los invitados. ¿Sí? Esto lo digo en términos de la formación comunitaria. Después hay otros aspectos que hay que definir, que tienen que ver con lo técnico territorial, que no tiene que ver con el cuerpo comunitario y la construcción de esa comunidad. Pero eso es importante no olvidarnos, ¿sí? Que no somos todos todavía, nos faltan algunos que están por venir, que están llegando todo el tiempo. O sea, algunos de los que están acá en algún momento estaban dentro del globito los que faltan llegar, ¿sí? Los que están por venir. Hoy están del otro, son los que ya están. Pero bueno, es como corresponde, digo yo. O sea, es como, bueno, lo mismo con respecto a los que vengan. Eso no nos tenemos que olvidar nunca. Esto se los cuento ¿por qué? Porque nos olvidamos. Pero no en el Faro, en todos los procesos y en todos los proyectos. O sea, yo en este momento laburo algunas cosas con Ecomuna, algunas cosas con Anguirú, algunas cosas con el Faro del Mundo, más allá de otras experiencias que he tenido en cuestiones comunitarias. En los 3 procesos pasan cosas parecidas, porque somos humanos compuestos de esta misma cultura y de esta idiosincrasia. Entonces, nos ha pasado, incluso en los que ya están todos, no hay nadie más por venir, ya no pasa, pero nos pasó, ¿sí? Bueno, faltan algunos venir, ¿sí? Ponerle Anguirú, ya están todos, pero en algún momento faltaban llegar algunos, ¿sí? Y bueno, de algún modo tenés que esperar, pará, que no arranque el bondi, faltan 3, están agarrando los bolsos, ¿sí? Bueno, eso tenemos que ser conscientes de eso en términos de lo que implica la construcción comunitaria, la construcción de la gobernanza, la resolución de los conflictos, el reglamento interno. Eso no implica que uno no empiece a trabajar, a hacer research, a buscar modelos y un montón de elementos. Ahora, no nos podemos olvidar de eso. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde para hacer realmente éticamente una distribución equitativa, una repartición justa. Y vamos a la otra parte del cuadrante que es el más clásico, ¿sí? Que es es el de los que viven ahí, los que no viven ahí. ¿Sí? Yo en algún momento me tocó estar de los 2 lados en diferentes procesos y en diferentes momentos. Me tocó ser de los que vivían ahí y de los que no están. Yo creo que algunos de estos ya se los he contado, porque a veces los cuento en los cursos también. En esto de los que viven, todavía en el Faro no vive nadie, ¿sí? Pero falta poquito tiempo. ¿Sí? Y bueno, y el que está ahí se siente que eso es posible porque estamos ahí y estamos nosotros cuidando. Si nosotros no estuviéramos cuidando eso, esto no sería posible. ¿Sí? Por otro lado, el que está afuera, que todavía no se fue a vivir, está con otro proceso, distinto, ni mejor ni peor, está en otro proceso. Y el planteo ¿cuál es? Bueno, si nosotros no estuviéramos laburando para poder sostener esto y ser parte de esto, ustedes no podrían estar ahí. ¿Sí? Estas son conversaciones y discusiones que hemos tenido, por eso yo se las puedo contar con de esta manera. Y esto es común a todos los procesos, en todas las provincias donde trabajé, en todas las comunidades donde trabajé. ¿Sí? Incluso
en cosas que no son de comunidades, en equipos de laburo que trabajan en un lugar, en las reservas pasa también. Los que están viviendo hacen una apropiación normal y natural del territorio. Es así. Lo mismo pasa con quien trabaja. Por más que sea parte residente del faro o un trabajador, de alguna manera el que está habitando el territorio todo el tiempo, naturalmente va a tender a apropiarse de él. Es lo que hacemos, es como somos. No solo los humanos, sino en general todas las especies. De alguna manera hay que matizarlo, pero también hay que ser consciente de que es un proceso natural donde va a suceder. Esto para los que no viven ahí, el ser consciente de eso, y también para los que viven ahí, para también matizarlo, de decir, bueno, pará, seamos conscientes de estos procesos de apropiación de los espacios, que me parece que está bien, porque por otro lado, esto es como cuando los voy a transportar a la adolescencia, ¿sí? Y a los chicos a algún momento actual. Cuando se van hermanos de tu casa porque fueron a dormir a un lado, al otro lado, o cuando tus viejos no están, la casa es toda tuya, ¿sí? Y de alguna manera, naturalmente, tendés a apropiártela, a comportarte de otra manera, también. Hasta andar en bolas por ahí, que cuando está la gente de la familia, por ahí no andás en bolas por ahí. Si no vas del baño en bolas hasta tu cuarto, por ahí te llevas la ropa al baño y salís vestido. Bueno, eso mismo pasa en el territorio de 85 hectáreas de una aldea, entre lo que ya están viviendo y lo que no están. Cuando están todos, funciona de una manera. Cuando hay una parte, hay más espacio. Entonces yo también me lo apropio, ¿sí? Y está bien, y así debe ser. Ahora, después está la dificultad de medir estas tensiones, ¿sí? Y lo mismo pasa del que no vive afuera, que vos venís y sentís eso, como, se sentó en mi silla. Y de alguna manera te sentís como, es mío. Por otro lado, cada uno de nosotros en estos procesos ponemos tanto, porque realmente esto no es me voy de vacaciones, me compro algo, es una lección de vida. Entonces uno vuelca sentimientos, pasiones, ideas, como visión, todo, todo. Entonces tiene un peso emocional donde cada apropiación de cualquier cosa uno lo siente como, incluso en casos que ha pasado y va a pasar, de cuando le dijiste, no, usalo, si yo no estoy, usalo. ¿Sí? Si total no estoy, para que esté ahí apoyado contra la pared, usalo. Ahora después vení y está usando el hacha, vos decís, la puta madre, está usando el hacha. Y por ahí fuiste vos el que le dijiste, cuando no estoy, usala si está ahí de adorno. Sabés que te la va a cuidar de algún modo. Pero son sensaciones, ¿sí? Y las cuento ¿por qué? Porque la sumatoria de esas sensaciones a veces después se trasladan a los procesos de la comunidad, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer como parte de esos trabajos, el poder, de alguna manera, con ese ejercicio que les contaba y con otro montón de cosas que hay que ir haciendo, encontrándole la vuelta a estas cosas, y más que nada tener espacios para charlarlo, ¿sí? Porque de alguna manera, al poder charlar estas cosas, nos vamos preparando a que sucedan. Entonces, yo si voy un día y veo que Santi agarró mi hacha, pero ya esto lo charlamos, y por ahí voy a decir, Lucho me dijo, por ahí le digo una chicana, pero ya abordo la situación de otra manera, simplemente porque lo charlamos previamente. Entonces, es necesario tener esta gimnasia de tener algunas reuniones para charlar alguna de estas cosas en términos de la construcción comunitaria, que no tiene que ver con las reuniones para tomar decisiones, para una asamblea, para una reunión, y un montón de cosas que están en esa charla grabada de asambleas, reuniones y herramientas para una democracia directa, donde de alguna manera también cuento ahí un poquito el poder clasificar para qué son las juntadas, ¿sí? Toda juntada no es multifunción. A veces nos reunimos para celebrar, a veces nos reunimos para tomar decisiones, a veces nos reunimos para charlar. Es importante tener un espacio para charlar sin decidir nada. ¿Por qué? Porque charlamos distinto. Yo no voy a decir lo mismo en un espacio de catarsis que en una asamblea donde después vamos a definir. Y está bien que así sea. Y por otro lado, hay que preservar los diferentes espacios, si no es como mezclar todas las plastilinas, queda marrón, ¿sí?
Si vos mezclás todas las plastilinas, te queda la pelota marrón esa que ya no sirve para nada, los chicos no quieren jugar. ¿Sí? Tenés que arrancar de nuevo, hay que ir a comprar la plastilina de vuelta. De algún modo hay que preservar los espacios de reuniones, de celebración, de comida, de charla, de catarsis grupal y colectiva, los momentos de debate y los momentos de toma de decisiones. Porque esa es la otra cuestión. Muchas veces la toma de decisiones las ligamos a los debates, ¿sí? Como si fuera el Congreso, de algún modo. Y eso es un error crucial. ¿Por qué? Porque después de un debate estamos cargados de emociones. Esto no es malo. Ahora, no es el estado ideal para decidir nada. Entonces, en realidad, hay que, por ejemplo, tomar una sesión de debate, poder charlar las cosas, poder dialogar, y al otro día, a los 2 días, o en el momento que sea, después de una reflexión de ese debate, sentarnos a tomar la decisión. El resultado va a ser completamente distinto. Incluso el de uno mismo, de cada uno de nosotros. Si un día hacemos el ejercicio, el resultado va a ser distinto. ¿Por qué? Porque no tiene que ver solo, cuando digo emociones, de tomar una decisión en caliente. No voy ahí. Voy a emociones en el amplio sentido de la palabra. A veces es en caliente, a veces es triste, a veces es feliz, a veces es con júbilo, y a veces no son las emociones correctas para poder reflexionar y tomar una decisión acertada. Siempre también de acuerdo al tema. Pero a ver, un montón de estas cositas son tips claves, ¿sí? Como siempre cuento con otras cosas, algunas de estas cosas me las contaron mis maestros, algunas cosas hice caso, en otras no hicimos caso, y hoy se las vuelvo a contar. Algunas después le hice caso, después no hacer caso y decir, bueno, tenemos que inventar la rueda de vuelta, se puede hacer una rueda más redonda. Bueno, hay cosas de que la verdad que hay que darle bola, así como cuando uno de algún modo, a mí me gusta lo de la receta del pan, ¿sí? Porque hay recetas, cuando no hay fermentos, la metáfora no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago una receta de cómo hacer bien una carne, tengo pocas variables, no está viva, son tantos minutitos, a tanto fuego, es como preciso. Cuando hay un fermento, bueno, yo tengo que hacer las cosas bien, pero a veces pasan cosas, hay variables que de alguna manera no dependen al 100% de nosotros. Y en esto se parece mucho, ¿sí? Hay que seguir las recetas, pero también saber que hay una masa madre, hay un caldo de cultivo, hay un fermento que está vivo y que depende justamente de que nosotros hagamos bien las cosas para que ese proceso sea virtuoso. Y bueno, y ponerlo en práctica. Nos va a pasar como nos pasa en la vida personal, de que en estos momentos podemos estar de acuerdo, podemos ver las cosas con claridad, después en el correr de los días, y no me refiero a una reunión de toma de decisiones tensa. Esto, hubo un correo, un mensaje en el grupo WhatsApp, el martes tal, a tal hora, vamos a hablar de esto, uno se va preparando, le encontró el espacio, entonces uno se prepara para esto y está predispuesto, pero después a veces nos cuesta el poder hablar de estas cosas. Hay que, de algún modo, darle algún marco de regularidad. Por eso empezamos a pensar en este programa de formación comunitaria, donde por ahí la primera clase fue grabada, esta ya es en vivo, porque justo un tema importante lo tenía bien resuelto ya en grabado, pero más allá de esas reuniones que de alguna manera se tienen que empezar a desarrollar, también tenemos que tener este espacio de formación comunitaria, donde incluso tienen que ir pasando algunos de ustedes a contar y a facilitar cosas, y gente que trabaje también en otras áreas. El programa, para mí, un programa de formación comunitaria en el marco de una Coaldea es un programa permanente. No termina en ningún momento. Por ahí hay años donde el programa es más breve, o tiene menos instancias, pero es algo que tiene que continuar. ¿Por qué? Porque durante un montón de tiempo va a seguir sumándose gente. Y después cada uno de nosotros va a ir cambiando. Imagínense todo lo que cambió en la vida de cada uno de ustedes, desde que tomaron la decisión, imagínense cuando estén ahí. En donde lo que hoy nos imaginamos va a ser muy distinto. Seguramente va a ser muchísimo mejor que lo que nos imaginamos, pero sí seguro que va a ser distinto. Entonces,
también nos tenemos que dar esa posibilidad. No sé si alguno quiere preguntar algo, agregar algo. Dele, Tiago, nomás. No, me quedaba pensando con esto que contás, me quedo pensando como en las fórmulas, ¿no? Las experiencias anteriores, y también me quedo pensando en, muchas veces tengo yo en particular como la idea de que inventemos todo, de como, bueno, esto como una comunidad intencional, pero también experimental, en el sentido de decir, quizás es una oportunidad como para lograr algo. Siento que siempre que es un desafío enorme, pero que no es imposible crear un mundo nuevo con tanto fracaso, digamos, con tantas ganas de hacerlo distinto. Y por otro lado, me venía esto que decías de los que vivimos acá y los que todavía no. Y hay algo lindo que está pasando, que bueno, a veces se lo compartimos a las familias nuevas que llegan, que la verdad que los que estamos viviendo por acá o los que están como viniendo más seguido, como ya hay algo real de lo comunitario viviéndose, ¿no? Y siempre pienso, qué ganas de hacerlo con todos, ¿no? Y por eso me entusiasman tanto los campamentos, y me pareció tan hermoso el campamento anterior y la convivencia. O cuando el otro día fui a la casa de Kate y Javi y nos encontramos y decíamos, wow, mirá, tenemos un mano a mano entre nosotros que nos conocíamos. El otro día fuimos a conocer a la familia de Luisa y esto, ¿no? Como conocer un poquito más, y los que ya estamos acá, como que nos conocemos aún más, o Jole que viene seguido y nos encontramos en la playa y empezamos a hacer cosas juntos. Y pensaba eso, ¿no? No sé si chico, grande, complejo o más sencillo, pero es algo que me parece que está buenísimo. No sé si es la fórmula, no sé si se hace así, supongo que sucederá naturalmente, pero me gusta la idea de que los que van llegando ya a un grupo humano que está junto, hasta hacemos compras comunitarias, nos preguntamos cosas, che, ¿conoces un zapatero? No sé, como que estamos todo el tiempo ayudándonos, nos ayudamos con los niños. Y eso quería compartir, porque por ahí lo estamos viviendo más los que ya estamos acá, o los que más andan por acá, pero eso me parece como una gran diferencia el estar viviendo y estar habitando que el no, y eso me parece que por ahí al no estar genera como más ansiedad de muchas cosas, o más misterios, y me parecía como muy importante resaltar esto que decías, ¿no? Como darle el tiempo a las cosas, darle el tiempo, que lo hablábamos cuando pensábamos, ¿cuándo se hace el código de convivencia? Ahí no sé, pero tenemos que ser un montón, y después está lo que decís también, los que todavía no llegaron al proyecto, ¿no? Pero como todas esas cosas me quedan resonando un montón. Está buenísimo, Tiagui, porque de alguna manera, bueno, ¿cómo haces ante esa cuestión de respetar y de dejar el espacio? Bueno, empezar de manera orgánica, que es lo que vos estás contando, se empieza de a poco, es como, bueno, como el viento, o sea, el viento te amontona los 2, 3 primeros, después se suma otro, después se suma otro, se van generando en todas estas comunidades círculos de afinidad, a partir de la regularidad del vínculo. Esto es así, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, es la manera, o sea, la formulita es esa, es hacer un crecimiento orgánico de las cosas, y de alguna manera no es dejar que fluya la cuestión orgánica, porque hay una lógica, a veces uno no la piensa y fluye, pero no es que la cosa fluye, es como se construye, que es de alguna manera de a poquito, sin apretar la velocidad de esa construcción y dejando siempre el espacio para que alguien se siente en la mesa, ¿no? Y que cuando alguien llegue, esté el lugar, esté el plato, y no uno no se sienta y llego, bueno, pero al final no me contaron para comer, ¿viste? Que vos decís, la pucha, tenía que venir, no tenía que venir. Yo llego a un lugar donde hay una mesa servida, están todos de joda, pero está el plato para que yo me siente, y la comida, y ¿cómo te sentís? Bienvenido, esperado. Entonces, parte de eso es la formulita. Bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, el crecimiento orgánico, de a poquito, ¿sí?
porque eso tiene que ver con ir respetando también los tiempos y los procesos de los demás. Hay mucho para adentrarse en esto, ¿sí? Yo todavía no, hay cosas que son más para una charla de fogón que para dejarlas cristalizadas, ¿sí? Porque hay como muchas anécdotas para contar y cosas que en noviembre lo podemos hacer dentro de todas las cosas para charlar, pero que si yo las digo ahora por ahí se cristalizan, en un contexto de fogón es distinto, ¿sí? Pero medio que va por ahí. Por otro lado, nosotros tenemos dos actores clave, Jole y Lalo, con un montón de experiencias y anécdotas para contar de procesos de la Cumbrecita, de cómo era eso hace un montón de tiempo, de lo que ellos vieron que funcionó, de lo que no vieron que funcionó. Yo coincido, hay que construir cosas nuevas. Ahora, ¿dónde uno va probando? Donde los otros fallaron. En lo que vos vas a otra comunidad y vos decís, bueno, esto la rompe, está bien, así. De algún modo pasa con Gaia, pasa con Umepay, pasa con la Cumbrecita, por poner 3 ejemplos. Uno después sale y dice, ay, pero no me gustó esto, no me gustó el otro. Pin. Ahora, inconscientemente uno guardó un montón de esa info de lo que sí está bien, que es muchísimo más que lo que uno cuenta que está mal. En general uno se va buscando en dónde mejorar, ese patrón que decir, bueno, no, porque ahí no se puede esto, porque me dicen el otro. En realidad en el proceso personal estoy pensando a ver cómo lo resuelvo. Porque en realidad salgo diciendo, esto lo hacen mal, pero no salgo diciendo, esto lo podrían hacer de otra manera. Ahora, ¿dónde voy a probar innovar yo? Donde veo los puntos flojos. ¿Sí? En lo que yo veo que anda bien, vamos a tomar como ejemplo Umepay o Gaia, en términos de los estilos de las construcciones y de un montón de cosas que uno va a mirar y va a decir, sí, esto está muy bien, esto no lo, uno ni lo duda, copia y pega casi directamente, por más que sea. Me pasó el otro día con una huevada, Lucho. Estuve en Umepay y antes no se podía, las casas no podían tener colores blanco. No podía ser blanco y de otros colores, ¿no? Y cuando fui el otro día, íbamos así y empezamos a ver las casas blancas, porque lo cambiaron y pusieron casas blancas, que es una huevada, más una huevada, no es una huevada, pero eso, lo último es lo visual. Y como muy claro, una decisión acertada y después como dar marcha atrás y decir, sí, no, el blanco no queda lindo en el medio de la sierra, por ejemplo. Completamente. Y bueno, por otro lado, esto que disparó lo que decía Tiagui, también es una invitación a conocer otros procesos, ¿sí? Pero ir con la mirada, esto es clave, ¿no? Ir con esa mirada que digo que tenemos que tener y que tenemos que evitar cuando estamos todos juntos estamos de excursión y la flayamos. No, porque no nos permite hacer ese viaje de reconocimiento de estrategias válidas y de estrategias que no funcionaron. Vayamos el otro fin de semana a flashearla, también, pero necesitamos hacer como scouting de ese tipo de cosas. Esas son claves, más allá de lo que uno pueda charlar, de lo que uno pueda investigar, leer, encontrar por internet, en un curso. Lo más clave son los procesos que uno puede tocar y ver de manera directa, ¿sí? Porque ahí no hay un relator que está contándote. En un curso, en la charla que les puedo dar yo, en un libro, hay alguien que les está contando algo, ¿sí? Y de alguna manera se los transmite a su manera. Está bien, está perfecto, yo hago eso. Ahora, cuando yo voy a algún lugar de estos, tengo una experiencia directa, puedo sacar mis propias conclusiones, incluso después contrastarlas con las otras. Entonces, nada, es interesante. Y salir de solamente el formato Ecoaldea para ir a ver. Primero porque no hay tantas, y después porque hay un montón de estrategias que vamos a poder ver en barrios abiertos, en barrios cerrados, incluso en barrios en tipo country, o en algún barrio ecológico que hay de ahora. Siempre hay cosas interesantes para ver y conocer y ver cómo lo resuelven o cómo lo organizan. Y también por la negativa, cosas que directamente decimos, bueno, por acá no va. Como nos pasa en la Ecoaldea o en estos emprendimientos pioneros, que los vas a visitar y en general vos decís, esto no me gustó, esto no me gustó. Ahora te olvidaste de las 200 cosas espectaculares que están bien resueltas, ¿no? Luisa pone ahí, pregunta,
con Tiaga hablamos puntualmente del tema de la integración adolescente. Están como en un limbo, alguna experiencia para compartir. Y es uno de los momentos más complejos de la vida, ¿no? Estoy diciendo con una obviedad claramente. Entonces, el desafío, al irnos a vivir a una comunidad en la naturaleza o en el campo, crece, porque de algún modo, dentro de la pulsión que hoy tienen las adolescentes en términos de lo que necesitan, y por ahí es un modelo más difícil, ¿eh? Estoy generalizando, claramente, siempre va a haber excepciones, pero de algún modo parte de la clave, Luisa y Tiaga, está en términos de lo que se puede hacer en los aspectos educativos. Cuando digo el aspecto educativo no me refiero a la familia, me refiero a los aspectos educativos en términos de la comunidad o del territorio, del poder tener una escuela, donde compartir con pares, o poder tener actividades, a veces no es una escuela, el poder tener actividades de alguna manera que te motiven a estar ahí y a adolecer en paz, porque no es que vas a dejar de adolecer de alguna manera, pero tener un marco como para poder tenerlo, de alguna manera. A veces en la ciudad, en la familia, no terminamos de dar ese marco que necesita el adolescente para adolecer en paz. Y muchas veces lo encuentra en sus grupos de amigos o de amigas, en sus pares. Entre lo que nosotros como familia, más allá de cómo estemos compuestos, le podemos dar, y el espacio que le generan sus pares, es de alguna manera como un adolescente promedio va adoleciendo en todo ese tránsito. Bueno, está el desafío de generar las condiciones. Es uno de los desafíos más grandes, chicas. O sea, la mejor experiencia que yo conozco no es replicable. ¿Por qué? Ecomuna, que está en Mar del Plata, está en un borde donde los chicos pueden ir a diferentes secundarias, y donde viven una experiencia muy parecida a la que pueden vivir en el Faro del Mundo, pero ¿qué pasa? Está bien, no es como en la ciudad que te tomás el colectivo y estás en 5 minutos en la escuela, pero podés ir a la escuela, en definitiva. O podés, rompiéndole las bolas a tu viejo, que te lleven el fin de semana a bailar, por poner un ejemplo sonso, ¿sí? Entonces, de las comunidades que yo conozco, ese es el escenario mejor resuelto. Por eso también les digo que no es replicable. Y les cuento otro acá, como el Lucho Pinchaglobo. Ahora tengo que buscar otro tema para cerrar, porque no puedo cerrar con esto, pero no solo está la adolescencia, sino en estos procesos es la dificultad de los estudios universitarios o terciarios, ¿sí? Una de las ventajas de Calamuchita es la proximidad con Córdoba Capital, ¿sí? En poca cantidad de tiempo. No es menor, porque en otros procesos, para poder ir a estudiar a la facultad, te tenés que ir muy lejos, ¿sí? No a un par de horas, sino que te tenés que mudar de provincia directamente o en viajes que son de muy difícil acceso. Entonces, más allá del grado de dificultad que tiene esta temática, la zona en la que está ubicado nuestro proyecto cubre varias de las cosas que yo pensaría que tienen que cubrir, ¿no? En términos de la parte posadolescente, que tiene que ver cuando el hijo, por ahí el hijo no hacer la carrera universitaria, pero no tiene que ver con el poder terminar la facultad o no, sino que tiene que ver con el proceso de iniciar ese proceso de juventud, de terminar la escuela secundaria o terminar una etapa de vida e ir a intentar fuera del nido. Yo lo veo más desde ese lado, más allá de cómo sea el desenlace de esa carrera universitaria. Entonces, nosotros estamos en una zona donde eso, Gaby acá pone que se está hablando de una universidad en Calamuchita. Va a ser en cuestión de tiempo, Gaby. Por una cuestión de cápita. Hay algunas, lo que pasa es que están más relacionadas con el turismo, la agronomía, pero hay universidades, hay secciones de universidades del siglo XXI, hay varias. Tal cual. Podemos resolver con educación a distancia, pero no resuelve la cuestión de la que estamos charlando, que tiene que ver con la cuestión humana. En términos hoy de capacitación y de formación, no hay ningún problema, ¿sí? La formación y la capacitación hoy la tenemos, estemos donde estemos. El tema es, de algún modo, lo que estábamos charlando, que no tiene que ver con la capacitación y la parte educativa, sino con lo que implica la cuestión pedagógica. Entonces, nosotros,
vamos a hablar en este caso puntualmente no de generalidades. En el Faro parte de la clave tiene que ver con lo que sucede a nuestro alrededor. El que se instale otro proceso como AILU duplica las posibilidades de poder generar acciones piolas para adolescentes, porque vamos a tener una cantidad. Hay una cosa que, lo voy a decir de manera grosera, pero para que los pibes y los adolescentes la pasen bien necesitamos escala de mercado de adolescentes. Cuantos más adolescentes tengamos, la cosa va a ser más sencilla. Si tenemos 4 adolescentes, va a haber que encontrarle la vuelta y van a dar más laburo que 16, se lo juro. ¿Por qué? Porque en realidad vos lo que necesitas ahí son a tus pares. Cuantos más pares tenés, menos dependiente de la contención de los adultos lo vamos a tener. Entonces, el poder, todavía soy hijo, entonces estoy como de este gremio, por eso me es fácil contar esto, porque me veo como en esos problemas, ¿viste? Lore ahí se ríe, que es de mi gremio también. Entonces, pensando en estos dos procesos, más algo que suceda en la zona, bueno, empezamos a tener otro panorama para los adolescentes, ¿sí? Porque lo mismo, como yo les decía, organizar algunas actividades para los adolescentes. Cuando son 4, tenés que ser súper creativo para que eso digan, ¡ay, qué bueno, vieja, que este fin de semana nos organizaron esto! En general es como les organizás algo y es un bajón, malísimo, no quiero ir, yo no te lo pedí, ¿para qué estamos haciendo esto? Voy porque me obligaste, apenas puedo me vuelvo. Ahora, si hay muchos pibes, cambia. ¿Sí? No hay que ser tan creativo para ver qué organizar, es cuestión de que tengan un espacio físico, casi les diría. Si nosotros tenemos muchos adolescentes y pueden usar el Zoom en determinado momento, ya está. ¿Sí? De hecho, cuando querés que vuelvan a tu casa, desenchufás el módem del que están conectados, se les cortó internet, a los 10 minutos vienen a ver qué pasó al lugar de origen. Eso está fácil de resolver. Esa parte sí tengo la solución, vuelven al toque a ver qué pasó. Pero yo creo que eso, la escala de cantidad de adolescentes es lo que nos va a permitir. Lo mismo pasa con los chicos más chicos. O sea, si vamos a un grupo de grandes, donde hay 2 chicos chicos, y se embolan. ¿Entendés? No es que rompen las bolas, se embolan. Rompen las bolas porque se embolan. Ahora, cuando hay muchos chicos, es más fácil. Empezás a tener los que se agrupan de los que son más chiquitos, los medianitos, los que son un poco más grandes. Siempre va a haber lío, pero va a estar entretenido. Y con los adolescentes hay una parte donde nos va a pasar, pero se agrupan en menos partes, por otro lado. Entonces, si juntamos unos cuantos adolescentes, la cosa se nos va a simplificar. Es como que en la adolescencia tenés 2 particiones, ¿sí? Como si tomáramos los grados de la escuela secundaria, en las divisiones, como bueno, tenés primer y segundo año y el resto. Y los que están en tercero, ponele, es como que bueno, depende del grado de madurez que tengan, están con los más grandes o con los más chicos. Pero es como que bueno, anda medio por ahí, ¿sí? En el Faro, estos son de las charlas de rincones que hemos tenido, pero siempre hubo esta idea del arte, la música, los espacios, el río. Yo creo que hay un montón de elementos para que si conseguimos unos cuantos adolescentes la pasen bien. Hay lugares donde hay que remarla mucho más, se los digo en serio. Si Ecomuna no tuviera esas características que yo les cuento, en términos de lo que ofrece el territorio para divertirse, y está más flojón, dependemos de la música o del teatro, porque no tenemos el río, no hay un montón de las cosas que están buenas, no hay para ir a la aventura, ¿sí? No hay aventura, no hay expedición, sí la hay, pero es como chiquita, es como aburrida, ¿sí? La hiciste 2 veces la vuelta y ya no la haces nunca más. Entonces, es un desafío de los proyectos con los que yo laburo, no me parece el que esté en una situación complicada para poder resolverlo. Por cómo es el Faro, por cómo son las familias, y por esto de lo que pasa en AILU también. Que esto lo hemos charlado por ahí también para la escuela de los chicos, pero es lo mismo. Porque en realidad, esa escuela de los chicos después van a ser esos adolescentes. No importa que hoy nos tengamos tantos, la proyección me da un montón de adolescentes, cuando esté mucha gente viviendo. Entonces, bueno, es como aprovecharlo. Y
Nos quedan unos minutitos, aprovechenme. Yo después les voy a pasar los links y todas esas cositas, ¿sí? Después a la noche, después de cenar al grupo, le paso por si alguno quiere investigar lo que mostré. Fidel, que levantaste la mano. Lucho, ¿sabés qué? Yo vi un Zoom, ¿no? una cosa de YouTube de un señor David Holmgren, Sí. Australiano creo que es, o inglés, no Uno de los sé. creadores de la permacultura. Claro, y tomé nota, ¿no? Dentro de mi poca inteligencia, de lo que pude, porque había una traducción ahí, puse unas filminas, y me quedé en particular con una cosa que dijo de la pirámide de las prioridades cuando se hace una comuna, ¿no? Es una decisión personal, eso lo subrayé, porque el tipo hizo mucho hincapié en eso, y como vos decís, es un fundador de eso, y es sin apuro, lo que hacía hincapié es sin apuro, pero a paso firme, eso, ¿no? Y bueno, después un montón de cosas más interesantes, lo que dijo, que también de cómo en ese momento se veía la sociedad y cómo se ve ahora. Es totalmente distinto a lo que es hoy. Lo que estén los chicos conectados y qué sé yo. Acá te imaginarás que lo primero que preguntaron la antenita, a ver si estaba puesta. Sí, sí, sí. Y ellos chochos y felices. No, y hay una parte donde es así, ¿viste? Yo después la voy a buscar, esa charla que dice Fidel, se hizo, no me acuerdo si para la Universidad Nacional de Córdoba o la de Rosario, no me acuerdo, está en YouTube, yo después se las voy a pasar porque es interesante, habla de un montón de cosas. Y bueno, la verdad que nada, es un tipo que, además de lo que contaba Fidel y de su visión comunitaria, es hijo de Quakers, o sea, viene con toda una experiencia familiar en términos de los procesos comunitarios. Por eso tiene esa claridad, porque la vivió de chico, la vivió de grande y la sigue viendo. Cris. No, ya que tengo el micrófono abierto. Volviendo un poco al tema de los adolescentes, acá hay adolescentes ¿sí? Y estamos en cantidad. Como experiencia personal como mamá, yo voy, por un lado, de a poco con los chicos, ¿no? Teniéndoles mucha paciencia, con mucho amor, entendiendo mucho. Igual ellos, la verdad que cada vez que vamos, van y vuelven felices, ¿no? Pero de a poco, y desde mi instinto de madre, o también desde mi lugar de docente, y de mi lugar de docente decepcionada de este sistema educativo, yo siento que vamos a poder lograr un lindo, no quiero ponerle el nombre de sistema educativo, pero una linda red, ¿no? Tanto para los más pequeños como para los más adolescentes, primero para que disfruten de estar ahí, ¿no? Porque como yo siempre digo, fue una elección de adultos llegar hasta ese lugar. Los niños vienen por arrastra atrás, niños y adolescentes. Yo lo pongo de mi lugar como mamá, ahora los tengo que mostrar a ellos, a mis hijos, qué es lo lindo de ese tipo de vida, ¿no? Y que ellos la tomen como una elección de vida también. Y yo creo que hay muchas posibilidades, y eso que yo solo conozco la educación formal de una escuela primaria, ¿no? Pero me imagino un montón de posibilidades para poder ofrecerlas a los más niños y a los adolescentes, y en armar redes con comunidades cercanas, en armar redes con escuelas del sistema oficial también, ¿no? Que por ahí anden por ahí cerca y poder armar cuestiones de trabajos en conjuntos. Y otra de las cosas que yo noto siempre, y lo veo desde mi lugar de mis hijos, ¿no? Que todos los adultos que formamos parte de la comunidad reciben tanto a los niños y a los adolescentes con mucho cariño y les charlan de igual a igual, porque muchas veces eso también es difícil de encontrar la aceptación, de darle el espacio al adolescente, ¿no? De poder charlarlo. La otra vez, Agustín y Sofía charlaban con la mamá de Tiago de una manera, y ella les hablaba con un amor, no sé de qué temas en comunes hablarían, pero estaban los tres charlando de una manera como que se conocían de toda la vida. Y eso también está bueno, porque no hay tantos chicos como Agustín y Sofía en este momento dando vueltas, por ahí hay hijos que no están presentes, ¿no? Porque no van tanto, pero que ellos vayan y se encuentren, que pueden estar charlando con alguien que es su abuela, por la edad cronológica, ¿no? De par a par, y que sean recibidos y que sean escuchados también, eso está muy bueno también.
Y yo creo que eso va a facilitar mucho también la integración de los adolescentes en el proceso, ¿no? Está buenísimo, Cris. Yo también tengo buenas expectativas en relación a lo que, a lo que va a pasar en términos de eso, ¿sí? Porque por otro lado hay muchas ganas de que pase eso, y hay muchos chicos, ¿sí? En diferentes etapas. Entonces hay una mirada desde el colectivo que contempla, desde un recién nacido hasta, bueno, hay hijos grandes acá también, ya mayores de edad. Entonces eso permite una mirada mucho más amplia de todos los procesos, ¿sí? Donde a veces pasa que los que se juntan para armar una ecualdea están todos más o menos parejitos de edad, y en realidad todos tienen entre recién nacido y 7 años. Entonces el hablar de, a veces, los procesos de la adolescencia, y todavía no la ven. ¿Sí? Y otra de las cosas que también yo creo que a todos los que tenemos hijos les preocupan, y me encanta, bueno, Eli no la conozco, pero sé que es docente también, no nos conocemos personalmente, pero creo que podemos buscar una muy buena manera de ensamblar la educación tradicional para que los chicos puedan finalizar su primaria y su secundaria, y poder estar ahí y ensamblarlo con la permacultura, y que vayan de a poco aprendiendo, digamos, que ellos vayan aprendiendo los contenidos formales a través de cosas que le podamos brindar allá en la comunidad, ¿no? Yo creo que eso no es para nada complicado. Esto lo puedo decir desde mi lugar como docente, ¿no? Creo que es hasta lo más fácil darles la garantía de que van a terminar sus escuelas, tanto primarias como secundarias, si deciden tener sus títulos, ¿no? Eso sería un detalle menor desde mi experiencia, por así decirlo, ¿no? Escuela de todas las cosas, Tiaga. ¿De qué? Ah, la escuela de todas las cosas. Escuela de todo. Pero eso está buenísimo, por ejemplo, no sé, a los adolescentes escucharlos y ver si tienen algo para enseñarle a los demás. Porque decía un poco Cris, ¿no? Quizás, no sé, los chicos le estaban enseñando algo a mi mamá. Sí, no sé de qué hablan, la verdad que no, si te digo ahora ya ni me acuerdo de qué hablaban, pero ellos hablaban, los notabas con tanta naturalidad y con tanta familiaridad de hablarle a los chicos, y como que si fuera que se conocían de toda la vida. Yo creo que es más un compartir. O sea, hay que sacarle peso a los chicos en términos de lo que tienen que enseñar. Ahí tenés la visión del grande, para mí, en términos de lo que puede dar el chico. Lo que necesita ahí es como el compartir, ¿sí? Piensen que en realidad todos nuestros chicos tienen que aprender un montón. Porque las habilidades que tienen, así como yo estaba hablando para los grandes y de todo lo que tenemos que aprender, no solo en términos de lo comunitario, sino en todos los aspectos de la vida, para poder vivir en un lugar como el Valle de Calamuchita, 1100 metros de altura, los chicos tienen para aprender un montón. No nos tenemos que olvidar de eso. Más allá de los saberes que están implicados dentro de la educación, como la entendemos, que tiene que ver con los conocimientos generales, hay muchas cosas para aprender para poder vivir bien en un territorio como en el que vamos a vivir. Entonces, saquémosle la presión a los chicos, tienen que recibir más que dar. Y más que nada en este primer inicio, porque como decías vos, Cris, esto es una decisión de grandes, donde los chicos vienen por añadidura, y el cambio es un montonazo en los patrones, en un montón de cuestiones. ¿Sí? Así como van a tener un montón de libertades también, porque el contexto lo permite. Bueno, después es un contexto donde, nada, no sabemos vivir. Una cosa es ir y otra cosa es vivir. Y bueno, eso es parte de cosas, es como otro capítulo, digamos, tan igual de importante que amerita en realidad una charla puntual también sobre estas cuestiones, que no tienen que ver con la escuela. Acá estamos charlando de otra cosa, estamos hablando de los procesos. La charla sobre la escuela también es otro capítulo del otro capítulo, de algún modo. Esta charla de los procesos de los chicos es algo más grande que la escuela, porque también están incluidos todos los componentes que van a habitar el territorio, y nada, no es menor. En realidad hay 1.000 millones de cosas para charlar. Entonces, otra de las cosas que yo propongo, como para empezar a jugar a la organización, es empezar a ver, bueno, listemos,
¿qué son todas las cosas importantes que tenemos para charlar? Y empezar a priorizarlas y a generar los espacios para poder charlarlo, porque la verdad que yo lo que siento, yo lo disfruto mucho el hacer esto, y por otro lado lo que siento cada vez que hacemos esto es que hay como muchas ganas de charlar y hay muchos temas, y bueno, tienen que generar más instancias para poder charlar. Estamos hablando de charlar nada más, y de alguna manera de generar estos intercambios. Lucho, ahí en esto que decías de charla, la diferencia entre charla y asamblea, charla y toma de decisiones, un poco eso, ¿no? Por ahí, porque recién pensaba charlar sobre, no sé, los niños, adolescentes, la educación, hacer un listado de cosas de qué charlar. Pensaba, eso queda en un ámbito de charla no decisiva, ¿verdad? Como vamos a charlar de adolescencia. Adolescentes en el Faro, adolescencia en general, compartir, madres, padres, con adolescentes, no sé. Exactamente, o sea, son charlas que permiten la reflexión, el diálogo, para incluso después de ese proceso pensar en tomar decisiones. Pero primero tenemos que cambiar figuritas, ¿sí? Para en realidad ver y poder mapear las necesidades. Cuando digo mapear, no hace falta hacer un mapita y pasarlo a físico, sino en términos de cada uno, poder mapear objetivamente, en realidad, dónde está parado cada uno, cuáles son sus ideas, cuáles son las necesidades que cada familia tiene, y darnos el tiempo, y son varias charlas, ¿sí? Donde es el espacio de charla. Un poco esto que se da, que muchas veces es la parte más jugosa. Por eso yo invito a veces a abrir el micrófono, porque es donde está el intercambio. Es el borde donde está el juguito, de alguna manera. Y por eso digo, viste que aclaré, y de charlas, ¿sí? No es que nos juntamos para definir cómo van a ser los procesos de los adolescentes en el Faro. No, nos juntamos a charlar. Para compartir los procesos que cada uno como padre y como madre está transitando con sus hijos, y de algún modo compartirlo y ver para dónde vamos, pero no para definirlo, sino para ver, que no es definir. No parece esto que decías vos ahí en la charla de asambleas, ¿no? Como avisar, tengo que avisar con mucho tiempo de anticipación, en un horario que vamos a estar todos, tenemos que estar la mayoría, ¿no? Como ya en unas... Completamente. Después esto es una decisión que tienen que tomar ustedes, pero a mí me parece que falta mucho charlar para tomar decisiones. ¿Sí? Esto lo digo yo como tester en términos del proceso en el que los vengo acompañando, donde nada, nos falta compartir muchas más horas. Por eso siempre la intención de hacer instancias presenciales o digitales para poder sumar esas horas de vuelo. O sea, en realidad necesitamos, como si fueran la práctica, sumar horas de vuelo para en algún momento poder salir con el avioncito nosotros. Ahora, para salir con el avioncito necesitamos sumar horas de vuelo, que tiene que ver con estas charlas. Por eso también está tan bueno cuando nos juntamos presencialmente. Por ahí las charlas no se dan en círculo como se da ahora porque hay una computadora, pero se dan por ahí de a 7, de a 8. Hay 3 grupitos de 11, qué sé yo, no sé cómo se van dando porque nos sentamos, porque había un mate y una pava dando vuelta, pero se empiezan a dar esas cosas, y en realidad esa es la construcción comunitaria inicial. Es crecer desde lo orgánico, esa formulita que de algún modo decías, es como en todos los órdenes de la vida, como plantea la permacultura, empezar a crecer desde los bordecitos, y desde la charla, desde el intercambio, y de a poquitito. En realidad nos va a ir llevando la cosa, si no nos apuramos, en realidad va a ir saliendo, esas charlas nos van a ir decantando en, bueno, me parece que podríamos tener una reunión para definir algo, no decidir todo, definir algo, pero eso sale a partir de esas charlas. Entonces hay que tener esas charlas para que se vayan catalizando un poquito esas cosas, y bueno, y ahí sí, se dispara una instancia pensada para definir tal tema. Listo. Ahora, porque si no, en realidad vamos a definir los temas que para mí son prioritarios. Me pongo yo como integrante, bueno, para mí esto es lo prioritario. Bueno, es prioritario, o sea, primero charlemos, después vemos si es prioritario. O sea, las prioridades se construyen de alguna manera, y para poder construirlas, en realidad las tenemos que charlar y ver cuáles son. Y que sea de celebrativo, porque si no, sí, mando un cuestionario y ponen las prioridades, y la verdad que uno lo hace con menos onda eso,
que después las prioridades son las no prioridades. La recolección de los residuos. No entrar No con manden más envases de cuestionarios. plástico, no importa nada eso. La verdad que como el detalle más chiquito de todo lo que hay que resolver es eso. Ahora, si yo tengo que completar un formulario y estoy en el medio de la vuelta, y bueno, pongo el cassette. ¿Sí? Entonces, Pero, necesitamos Lucho, como muchas charlas fuera de cassette. Cari. no, que ni siquiera nos conocemos todos, ¿no? Nada. Ni que yo, sabes un nombre de alguien, no es a veces ni hablado, ni a veces tengo la cara de algunos, porque nos hemos presentado en el chat y por ahí no sé ni cómo son físicamente, ¿viste? O sea que estamos algunos años luz de por ahí. O sea, como que hay cosas previas todavía que me parece que faltan, ¿no? Porque ¿qué temas vamos a decidir hablar si por ahí si todavía no sabemos bien la realidad de los otros, las problemáticas, qué sé yo, ¿no? Como que estamos un poco verdes todavía. Yo siento eso al menos, no sé. No te digo nada, Cari, porque no tengo nada para agregar. Tenés así, o sea, con algunos Claro. conocer más, otro, pero, o sea, tenemos poco tiempo caminado. Claro, nosotros entramos en febrero y creo que en abril pude conocer algunos más, pero creo que me faltan un montón todavía de los que fuimos al campamento de abril. Y lo estás diciendo vos, que vos y Dani son súper extrovertidos, súper sociales, pongámonos en alguna familia de las que hablo por los que no están, pero que no son como estos dos personajes, que se integran rápido, que tienen como, o sea, otra velocidad en términos de la integración, más todavía. Esa sensación que cuenta Cari, en alguien que es más tímido, imagínensela. Claro. ¿No? Entonces, hay bueno. que ni siquiera usan internet o que no usan tecnología. Bueno, exacto. Además. Como ahí también, ¿no? Como el día, no sé, de repente, sí, todo a través de la tecnología. Por eso están re buenos los encuentros presenciales, porque si es todo a través de la tecnología, hay algunos que van a quedar fuera siempre. Varios, de hecho. Claro. Y eso es clave, Tiaga, y que lo conté al principio con esto de la realidad de matemática. Siempre va a haber alguien que se quede afuera. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque vamos a ser 200 personas, ¿sí? 45 familias. Nos cuesta hacer un pedido de empanada, ponernos de acuerdo si son 6 de jamón y queso, 6 de carne, 6 de brócoli, 6 de cosas, y después cuando llega yo me comí la que era de Tiaga, y Cari se comió la que era de Luisa. Bueno, que nadie se quede afuera nos va a pasar. Por eso hay que hacer todo lo posible, en realidad. Y no ponerse triste porque alguien se queda afuera, porque esa es la realidad matemática. No vamos a poder personalizar todos los procesos. ¿Sí? No es que eso no lo hace el Estado, el gobierno, la ciudad, porque es mala. Es una cuestión matemática. Si fuéramos 4 familias, lo podemos hacer. Y sería un bardo igual, pero lo podríamos hacer. Ahora, ya esta escala de 40 familias o un poco más, bueno, no vamos a poder hacer eventos donde siempre estén los 40. ¿No? O sea, vamos a hacer alta celebración el día que podamos estar las 40 familias con todos sus integrantes. Alta joda tiene que ser. Esto lo digo para que no le saquemos la celebración cuando seamos 38, porque realmente es muy difícil. Nos pasa en cuestiones claves familiares. Una fiesta de alguien que es importante en la familia y cumple un número, hace un fiestón. Bueno, hay alguien que no puede ir siempre. ¿Sí? Esto nos va a pasar, la vida nos va a llevar por ahí, y bueno, es como ser conscientes de eso. Che, voy a dejar de grabar, así ya.